Vamos a ir a la palabra del Señor. Acompáñenme, por favor, al libro de Mateo. Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, versículo 21. Mateo capítulo 6, versículo 21. Vamos a ponernos de pie para dar lectura todos juntos a esta porción de la Biblia. Mateo capítulo 6, verso 21. Dice así la palabra del Señor: porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Lo vamos a leer una vez más, lento y pausado, meditando lo que el Señor nos muestra aquí a través de su palabra. Dice así: porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Tengamos un momento de oración. Padre Celestial, te doy muchas gracias por tu palabra, por este desafío que tú nos muestras en ella, y te ruego que tu Espíritu Santo esté obrando en nuestras vidas, no solo en nuestras mentes, para entender, para comprender dónde realmente debe estar nuestro afecto, sino más bien también en nuestro corazón, para que nuestra voluntad sea movida a lo que tú quieres, a lo que tú esperas, a lo que tú deseas de nuestras vidas. Te lo pido, te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pueden tomar asiento. Hace un momento atrás cantábamos un hermoso himno que hace tiempo no lo cantábamos, y la letra va muy relacionada con el tema que quería compartirles en esta mañana. Habladme más de Cristo, dice el himno. Quiero que habléis, dice, es un deseo. Quiero que habléis de aquel, ¿se acuerdan del himno? De aquel gran amor que en el Calvario Dios nos mostró. Quiero que habléis del buen Salvador, y luego dice: habladme más de Cristo. Es un deseo, ¿verdad?, de escuchar acerca del amor de Dios para nuestras vidas. La palabra del Señor nos enseña que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Es decir, nosotros no tuvimos la iniciativa de buscar ni de amar a Dios. Dios mostró su iniciativa al venir a este mundo enviando a su Hijo unigénito para morir en la cruz por nosotros. Incluso, y más aún, siendo nosotros pecadores. Por eso es que la palabra nos señala: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese amor que nosotros vemos en Dios hacia nuestras vidas, un amor inmerecido, lleno de gracia y de bondad, es lo que nos mueve a nosotros a amarle, ¿verdad? Por eso es que, como dice Pablo a los Corintios, nuestro corazón, nuestra alma, nuestra vida, el amor de Cristo, dice, nos constriñe, nos mueve nuestro corazón, pensando esto, que si uno murió, ¿no es cierto?, por todos, por nosotros, luego por todos murió, para que nosotros fuésemos justificados, fuésemos reconciliados con Dios Padre. También cantábamos hace poco, antes de pasar a esta parte de la reunión, otro hermoso cántico que también es uno de los coritos que me gusta mucho. Yo quiero estar, dice, cerca de ti. Y cantábamos: yo quiero estar cerca de ti, Señor. Quiero sentirte junto a mí. Yo quiero hacer tu voluntad, Señor. Quiero vivir solo por ti. Eso puede ser un muy lindo y muy buen deseo en la vida de un hijo de Dios. Pero ¿es real en nuestra vida cotidiana? Durante la semana, ¿es realmente una realidad? ¿Nuestro afecto realmente está puesto en Dios y en su servicio? ¿Nuestro afecto está puesto en su palabra? ¿Nuestro afecto está puesto en la oración? En aquellas cosas que nos relacionan y que nos
unen a Cristo? Porque podemos desear que el Señor esté con nosotros y esté junto a nosotros, pero nosotros realmente día a día en nuestra semana estamos junto al Señor, procuramos estar en su presencia, buscamos su rostro con pasión, con devoción y en respuesta al amor que Dios tiene para nosotros, o estamos demasiado ocupados en nuestros quehaceres, en nuestros afanes, en nuestros afectos terrenales. Si estamos demasiado ocupados para pasar tiempo con el Señor, probablemente es porque estamos demasiado ocupados. La verdad es que el afecto para Dios es en respuesta al amor que Dios tiene para con nosotros. Así que esta mañana vamos a considerar 3 aspectos que nos ayudan a enfocarnos en cuanto a nuestro afecto. Leíamos en el texto al principio, donde esté vuestro tesoro, es decir, donde esté puesto el mayor afecto que hay en tu vida, dice, ahí estará tu corazón. El tesoro ahí se refiere a lo que es importante para nuestras vidas. Puede ser una relación familiar, puede ser tu trabajo, puede ser tus estudios, puede ser incluso tus riquezas, tu comodidad, incluso tu salud, aquello que te importa, aquello que te preocupa, aquello de lo que tú haces esfuerzo para lograrlo, para obtenerlo. Puede ser una carrera, puede ser algo bueno, no necesariamente algo malo. Puede ser el cariño, el afecto hacia un hijo, hacia tus padres, hacia tu cónyuge incluso, o inclusive hacia tu descendencia, tus nietos, ¿verdad? Puede ser un afecto importante, lindo, pero nunca olvides que Dios nos enseña en su palabra que debemos amar a Dios. ¿Cómo? De la misma manera como amamos las cosas que están a nuestro entorno, no. Si somos honestos, no siempre realmente mostramos ni manifestamos nuestro amor como Dios espera que nosotros le amemos. Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Debemos amar a Dios por sobre todo lo que está a nuestro entorno. Por eso en esta mañana vamos a considerar entonces 3 aspectos de cómo enfocar y orientar nuestro afecto hacia Dios. En primer lugar, y todos los puntos que vamos a considerar están enfocados, ¿verdad?, en lo que no debemos hacer, en lo que podríamos llamar los 3 mandamientos del Nuevo Testamento. En primer lugar, no améis al mundo. Ese es un mandamiento que nos dejó el Señor Jesucristo. Primera epístola del apóstol Juan, ya la parte casi final de la palabra de Dios, del canon bíblico, en Primera de Juan, capítulo 2, un pasaje bien conocido, Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17, un pasaje bien conocido para algunos, tal vez un pasaje que varios se lo sepan de memoria, especialmente aquellos que están cursando el discipulado bíblico, y que nos dice así, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17. Dice, no améis al mundo. Parte inmediatamente con una sentencia definitiva, absoluta. No améis al mundo. Incluso en el contexto está hablando acá del afecto y las relaciones que cada uno de nosotros debe tener. Por ejemplo, dice en el versículo 12, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. En el 13, os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. El verso 14, os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que desde el principio. Está hablando acá de una relación con el Señor y entre nosotros. Dice, os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes. Y sois fuertes, dice, y la palabra de Dios permanece en vosotros. Y es por eso que han vencido al maligno. Así es que el desafío ahora para los hijos de Dios es no amar al mundo. Dice el verso 15, no améis, es un mandato, es una orden.
no améis al mundo, y añade, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, incluso, ¿verdad? Juan, que muy comúnmente en su epístola hace contrastes entre la luz, las tinieblas, la verdad, el error, dice, si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. El apóstol Juan siempre hace estos contrastes y estos desafíos. Varias veces repite aquí en su epístola, si alguno dice que ama a Dios, pero aborrece a su hermano, si alguno, ¿verdad? Dice acá, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Dios nos amó, Dios nos mostró su amor y espera que nosotros le amemos. ¿Cómo? Con todo nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente, nuestras fuerzas. Dios quiere que nosotros le amemos. ¿Dónde está nuestro afecto? Puede ser en las cosas de este mundo, en las relaciones, en los bienes, en la comodidad, en la estabilidad. Puede estar en el dinero o puede incluso estar en las cosas que nos entretienen durante la semana. Dios dice que no debemos amar al mundo. Nuestro afecto no debe estar en las cosas del mundo, sino en las cosas del Señor. Un buen ejemplo de esto lo vemos en cuanto al amor al dinero. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 10, por ejemplo. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 10, nos dice, 1 Timoteo capítulo 6, versículo 10, porque raíz de todos los males, ¿qué dice? Es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, ¿qué ocurrió? Se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. El problema, por lo que nos enseña en su contexto la palabra del Señor, el problema no es el dinero. Como dice acá muy claramente, el problema es el amor al dinero. Y esto no solamente aplica al dinero. Sabemos lo que es, o hemos visto alguna vez en nuestra vida alguna persona avara, alguna persona codiciosa, alguna persona que realmente vive para obtener riquezas en este mundo. Conocemos, sabemos, hemos visto quizás personas de esta naturaleza. Pero esto no solo aplica al dinero. Hay muchas cosas que pueden transformarse en un tesoro en nuestro corazón. Y no olvides, donde esté nuestro tesoro, allí estará también nuestro corazón. Así que hay muchas cosas que no necesariamente son malas, pero pueden llegar a ser perversas cuando llegan a ser más importantes que Dios. De hecho, eso se llama en la Biblia, y tiene un nombre, idolatría. Cualquier cosa que nosotros ponemos antes que Dios en nuestro corazón es idolatría. Dice la palabra, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Las cosas que están en el mundo muchas veces nos fascinan, nos distraen, nos ocupan. No estoy hablando necesariamente de cosas negativas o cosas malas, pero aquellas cosas nos pueden apartar del verdadero afecto que debemos tener a Dios. Ahora, el verdadero amor no solo se dice, sino que se demuestra, ¿verdad? Podemos decirle a nuestro cónyuge que la amamos con todo nuestro corazón, pero tal vez no le estamos demostrando ese cariño, ese afecto. Bueno, el amor debe mostrarse, el amor debe manifestarse. De la misma forma, podemos decirle a Dios que le amamos. Podemos decirle a Dios que es lo más importante en nuestra vida. Podemos incluso poner ahí en nuestro estado del celular, ¿no es cierto?, cuánto amamos a Dios. Pero en la práctica, durante la semana, realmente estamos demostrando en hechos concretos nuestro amor y nuestro afecto para con el Señor. Dándole a Él, por ejemplo, la prioridad en todas nuestras cosas, en nuestras relaciones, en nuestros esfuerzos terrenales, en nuestros cuidados personales, le damos siempre a Dios la prioridad en todo. Dios nos dice en su palabra que no debemos afanarnos por las cosas de esta vida, por nada de este mundo, porque si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia,
allá, ¿no es cierto?, en Mateo 6, el Sermón del Monte, todas las cosas os serán añadidas. Dios va a cuidar de nosotros si nosotros le damos a Él prioridad en nuestro afecto. Esto implica darle el primer lugar en todo, es decir, antes de nosotros poner nuestro esfuerzo y nuestra dedicación en las cosas de esta tierra, primero pensar y buscar a Dios. En segundo lugar, número 2, no solo debemos cuidarnos de no amar al mundo. Si queremos que nuestro afecto y nuestro tesoro realmente sea el Señor y su palabra, en segundo lugar, lo segundo que debemos tener cuidado es no buscar lo terrenal. No perder el tiempo buscando llenar nuestra vida y nuestra alma con aquellas cosas que son terrenales y por ende temporales. Estas cosas muchas veces son las que nos distraen día a día. Son cosas que están en este mundo y que en algunas cosas, aunque no son malas, quitan nuestro tiempo y nuestra energía de la búsqueda más importante que todo ser humano debe albergar en su corazón, la búsqueda de Dios. Miren lo que dice Colosenses capítulo 3, versículos 1 al 3. Colosenses, busquemos por favor, capítulo 3, versículos 1 al 3. Dice la palabra del Señor: si pues habéis resucitado con Cristo, esto hace referencia a un cambio de vida, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Esto está hablando de nacer de nuevo, como el Señor Jesucristo le dijo, ¿verdad?, le desafió a Nicodemo allá en Juan capítulo 3. De cierto te digo que si tú no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Esto se refiere, como dice Romanos capítulo 6, a aquellos que han llegado a Cristo y han alcanzado la salvación de su alma. Si pues habéis resucitado con Cristo, porque como dice Pablo a los Efesios, hemos muerto al pecado. A los romanos hemos muerto al pecado, y como dice en Efesios capítulo 2, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y el Señor nos dio vida. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, ¿qué debemos buscar? Las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Hoy en día es donde es tan fácil buscar cosas. Uno va al celular, pone ahí un buscador, ¿no es cierto?, y encuentra lo que uno quiera. Bueno, hoy en día muchas veces no estamos muy ocupados durante la semana en buscar a Dios y buscar su voluntad para nuestra vida, el propósito que Él tiene en nuestra vida. Dice nuevamente, si puedes haber resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Tú sabes que cada vez que uno va al computador o al celular, hay un historial, un registro, ¿verdad? Si tan solo viéramos ese historial de búsqueda, ¿qué es lo que más recurrentemente aparecería en ese historial de búsqueda? Versículos bíblicos, pasajes de la Escritura, formas en las que puedo servir a otros hermanos en la iglesia. Eso sería lo que más aparecería, ¿o no? O tal vez recetas de cocina, datos financieros, o cómo está el dólar, no sé, quizás el clima, ¿ya? O cómo encontrar ciertos lugares, o dónde está la mejor comida, o dónde conseguir la oferta más, la mejor oferta. ¿Sí? Si en realidad hiciéramos un estudio, un autoestudio de mercado de nuestras búsquedas, ustedes saben que al final todo queda registrado. No sé si tú te has dado cuenta que cuando tú buscas algo, ya después recurrentemente te aparecen avisos sobre lo mismo. Bueno, es porque las empresas dedican muchos recursos a eso, de averiguar, de saber qué es lo que nos interesa, cuáles son nuestros intereses, nuestras búsquedas más cotidianas, más regulares, y para luego, ¿verdad?, seguirnos ofreciendo y ofreciendo cosas según nuestros intereses, ¿verdad? ¿Comprendes eso? Bueno,
si hiciéramos un autoanálisis, un autoestudio de mercado, ¿qué son las cosas más recurrentes que estamos buscando en este mundo? ¿Qué es lo que más nos inquieta? ¿Qué es lo que más nos interesa? ¿Qué es lo que más realmente, lo que más invertimos tiempo en búsqueda? Y también en energía, no necesariamente desde internet. Bueno, buscar las cosas de arriba, dice la palabra del Señor. Las cosas de arriba ya no se refiere a que nuestras mayores búsquedas deben ser las estrellas, ¿verdad? Y los planetas. No, hermano, ¿ya? Ni siquiera el clima, ¿verdad? Si va a llover o no, ya, o cerca de la luna. No. Buscar las cosas de arriba obviamente es un lenguaje figurado para referirse a las cosas espirituales. De hecho, el mismo texto después lo describe, digamos, lo explica. Dice, poned la mira, el versículo 2, en las cosas de arriba, no en las de la tierra, de este mundo, ¿verdad? Perdido, condenado. Algún día este mundo se va a perder, este mundo se va a condenar, este mundo ya está condenado. Algún día todo lo que nosotros vemos en el mundo, en la naturaleza, en esta tierra, va a desaparecer. Dice el apóstol Pedro que los elementos ardiendo serán quemados. Por lo tanto, ¿cómo no? Pues debemos andar en santa y piadosa manera de vivir, sabiendo que todo lo que hay en este mundo, todo lo que hay en este planeta, se va a perder. Tú sabes que en la Biblia el mundo se refiere a tres aspectos. Está el mundo terrenal, el mundo físico, el planeta Tierra, para decirlo de una manera, ya, que está condenado a desaparecer. Algún día van a haber cielos nuevos y tierra nueva. Dios va de una solucionar todos los problemas medioambientales. Eso no lo va a hacer Greenpeace, eso lo va a hacer el Señor. Y de una, sí, va a desaparecer todo en esta tierra y va a crear algo nuevo. Cielo nuevo y tierra nueva, donde mora la justicia, dice el libro de Apocalipsis. Esa es la tierra, planeta Tierra. ¿Ya? Algún día todo esto va a desaparecer. Pero también la palabra mundo hace referencia ya al mundo étnico, ya al mundo étnico y específicamente al mundo en el que Dios está interesado, el de las personas, para que se conviertan al Señor. Juan 3:16, por ejemplo, porque de tal manera amó Dios al mundo, no se está refiriendo al planeta Tierra, se está refiriendo a ti, a mí, a las personas, a toda etnia y nación. Por eso es que el esfuerzo nuestro es ser testigos hasta lo último de la tierra y predicar el Evangelio a toda criatura. Ese es el mundo étnico. Pero también hay otro mundo que menciona la Escritura, que es el mundo espiritual. Y ahí se refiere, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Es el mundo que tiene que ver con el sistema global que aleja a las personas de Dios y que las conduce lejos de Dios. El mundo, ¿verdad?, de las ideas de este mundo, de la corriente de este mundo. La Biblia habla del príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera ahora en los hijos de desobediencia. Y eso hace referencia a cómo la corriente de este mundo aleja a las personas de Dios. A eso se refiere en un tercer aspecto, en relación a la palabra mundo. Bueno, obviamente cuando aquí habla de no poner la mira en las cosas de la tierra, hace referencia a no poner nuestro afecto en las cosas de este mundo espiritual. Este mundo que está muerto, perdido y condenado. Por eso es que debemos poner nuestra mira en las cosas de arriba. Porque, y la razón de esto, fíjate, en el versículo 3, habéis muerto. Hemos muerto este mundo. Así como en Romanos 6 dice que hemos muerto el pecado, hemos muerto a las cosas de este mundo. Y vuestra vida está escondida o guardada, asegurada en realidad, es la palabra más exacta que se utiliza aquí, para entender la palabra escondida. Ya no es que estemos ahí agazapados, ¿verdad?, temerosos de que algo nos puede ocurrir. No, la palabra ahí tiene que ver con algo que está seguro. Está escondida, guardada, segura, con Cristo en Dios. Recuerda lo que el Señor Jesucristo enseñó en los Evangelios y en el Evangelio de Juan. Nosotros estamos en la mano de Cristo, en la mano del Señor, y nadie nos arrebatará de su mano. Y luego estamos aún así en la mano del Padre, y nadie nos arrebatará de la mano del Padre. Cristo dijo, yo y el Padre uno somos.
Por lo tanto, estamos seguros en el Señor, estamos seguros en Cristo. Por eso dice, ¿verdad?, que nuestra vida está escondida, segura, guardada con Cristo en Dios. Luego dice, cuando Cristo, vuestra vida, nuestra verdadera vida espiritual se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y es por eso que tenemos que hacer morir lo terrenal. Y luego ya lo explica de manera mucho más práctica. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales también vosotros vivíais en otro tiempo, dice, cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad vosotros todas estas cosas: enojo, ira, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca, la mentira, y etcétera. Y sigue mencionando cosas que son propias de este mundo, cosas que debemos alejar de nuestra vida. Por eso es que dice, no busquéis lo terrenal, lo que es temporal, lo que es pasajero. Esto no es solo un deseo, esto no es solo un anhelo, es una vida consagrada al Señor. Estas cosas incluyen cosas tan prácticas como pecados corporales, pero también pecados conductuales. Busquemos las cosas de Dios. Busquemos las cosas de Dios para que sea eso lo que dirige y conduzca nuestra vida. Hoy en día la sociedad busca por todos los medios guiarnos en deseos, en anhelos. Por eso es que estas búsquedas, ¿verdad?, nos van sacando información para después guiarnos en eso mismo y finalmente generar una actitud consumista en nosotros. ¿Ya? Generar una actitud, ¿verdad?, de consumo. Para la sociedad hoy en día, básicamente la idea es esa, que nosotros seamos consumidores. Bueno, si nosotros buscamos a Dios, su palabra, cada día, en oración, y si realmente nos preocupamos a cada instante de meditar en Dios y en su palabra, ¿sabes lo que va a pasar? Dios es el que nos va a guiar, no el mundo. Dios nos va a guiar en sus caminos y en su voluntad. ¿Sabes que hoy en día se ha perdido en gran medida, aparte de los que quizás están involucrados en el discipulado, la práctica de la meditación y la práctica de la memorización de la palabra de Dios? ¿Cuántos creyentes hoy en día memorizan la palabra de Dios? Si no estás en un discipulado formal, ¿estás memorizando, estás ocupado en memorizar la palabra de Dios? O meditar en ella, como dice Josué 1:8, día y noche. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Josué necesitaba meditar en la palabra de Dios porque tenía una tremenda responsabilidad, que era guiar al pueblo de Dios después de haber sucedido a Moisés en el liderazgo de la nación de Israel. Así es que él necesitaba mucha sabiduría. Ahora, ¿tú necesitas sabiduría? Sí, todos nosotros necesitamos sabiduría, ¿verdad? Incluso muchas veces le pedimos sabiduría a Dios porque Dios nos dice en su palabra, en el libro de Santiago, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche le será dada. Bueno, Dios nos ha dejado palabras de sabiduría, la Escritura. Pero la estamos buscando. Estamos buscando la palabra de Dios cada día. De partida la leemos. ¿La hemos leído completa la Escritura? Debemos estar buscando en el lugar correcto. Debemos estar buscando en la palabra del Señor. Si buscamos en este mundo, vamos a encontrar cosas de este mundo. Pero si buscamos en la palabra del Señor, vamos a encontrar el camino del Señor para nuestras vidas. Busquemos lo espiritual. Invirtamos tiempo y energía en buscar lo espiritual. Y eso solamente lo vamos a hallar, no en Google ni en Wikipedia, sino en la palabra del Señor. En la palabra del Señor. Ahí vamos a encontrar mayor sabiduría, probablemente que en YouTube o en algún tutorial. La palabra del Señor deberíamos tener más búsquedas en la palabra del Señor que búsquedas, ¿verdad?, en YouTube. Aunque la verdad
No es así muchas veces. Pasamos demasiado tiempo en las redes. Me gusta cuando a veces, ¿verdad?, algunas personas postean ahí y dicen, dejando las redes, cuando el Señor fue a buscar a sus discípulos, dejando las redes, le siguieron. A veces hay cosas buenas que uno puede lograr a través de las redes, para contactar, para hablar incluso del Señor. Pero a veces pasamos demasiado tiempo en las cosas de este mundo, que son pasajeras y son temporales. Y poco tiempo en lo importante y en lo valioso que es la palabra del Señor. Medita en ella. Pasa el día más que meditando en lo mal que está el mundo, lo peligroso que está nuestro país, lo complicado que está la política. Llena tu mente mejor con la palabra del Señor y la meditación en sus mandamientos, en sus principios y en sus valores. Busca las cosas de arriba, no las de la tierra. No pases volando tan abajo, porque te van a pillar volando abajo el diablo y ahí vas a quedar. La red o las redes te van a atrapar. Mejor como las águilas, volemos alto. Mantengámonos más conectados con la palabra del Señor que con internet. Además que es un wifi permanente y gratuito. Ya te sale más barato, porque siempre puedes estar conectado con Dios. Y en tercer lugar, no solo no améis al mundo, no solo no busquéis lo terrenal, sino que en tercer lugar, si estás tomando apuntes, no estiméis lo temporal. No estimemos las cosas temporales, no las tengamos en alta estima, que no sea lo más importante para nuestras vidas. Estas cosas al final son de poca estima para un hijo de Dios. Mira, acompáñenme a Filipenses capítulo 3, Filipenses capítulo 3, versículos 1 en adelante. Y vamos a ver el ejemplo y testimonio del apóstol Pablo. Dice, Filipenses 3, 1 en adelante. ¿Lo tienen? Dice, por lo demás, hermanos, ¿ya? Está hablando aquí de Pablo, de su sufrimiento, de cómo estuvo próximo a la muerte en el capítulo anterior, de cómo por causa del Evangelio la pasó mal, pero ahora cambia el tema y dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Es contrastante, si no tenemos tiempo ahora, pero si lees el capítulo anterior vas a ver que Pablo tuvo que sufrir harto por causa del Evangelio, ¿ya? Y dice, gozaos en el Señor. A mí no me molesto escribir las mismas cosas y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Y a propósito aquí cuando dice guardaos de los perros no estaba refiriéndose a los canes. Ya perros en este contexto es un término para referirse a los falsos maestros, a los falsos profetas, a los que andan, ¿no es cierto?, vestidos de ovejas, pero son lobos rapaces, a los que son nubes sin agua. Dice, los describe la palabra del Señor como nubes sin agua, 2 veces muertos. ¿Ya? Dice, guardaos de los perros, se refiere a eso, a los falsos maestros, a los falsos profetas, que abundan hoy en día. Guardaos de los malos obreros, de los que aman el dinero, que abundan también el día de hoy. ¿Ya? De cómo pastores, obispos hacen mercadería de la grey y hacen, ¿verdad?, un negocio del Evangelio. Guardados de los mutiladores del cuerpo. Esto hace referencia a los que en aquellos días eran judaizantes y obligaban a que se circuncidaran los varones, ¿verdad?, para tener una mejor relación con Dios, haciéndose judíos. Por eso dice, guardados de los mutiladores del cuerpo, hace referencia a eso. ¿Ya? Porque nosotros somos la circuncisión, por eso es que hace el contraste. Los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. Nos gloriamos, nos gozamos, nos exaltamos, ¿verdad?, en Él. Dice, no teniendo confianza en la carne, en las cosas que antes hacíamos para fortalecer y satisfacer nuestra carne, como él, que era un judío y que vivía como judío religiosamente. Esto nosotros lo podemos aplicar hoy en día a cómo antes nosotros vivíamos la religiosidad. Cómo íbamos, ¿verdad?, a misa o a una iglesia religiosamente, porque así nos enseñaron, buscando de alguna manera agradar a Dios.
por nuestra fidelidad, por nuestra perseverancia o simplemente por temor. Dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, porque Pablo antes de convertirse era un acérrimo religioso, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Pablo era muy religioso. Él era muy religioso, muy temeroso de Dios en la religión judía. Miren lo que dice. Aquí presenta, por decirlo de una manera, su currículum, ¿no es cierto?, antes de su conversión. Circuncidado al 8º día, como dice la ley, al 8º día, del linaje de Israel, un israelita, como decimos coloquialmente, de tomo y lomo, de la tribu de Benjamín, el último hijo de Jacob, el amado, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. ¿Ya? Y quizás cuando escribió esto, o se lo dictó a su amanuense, el que estaba escribiendo, ya quizás lo dijo así, fariseo, con una entonación así como, yo no era cualquier persona, era un fariseo, un religioso. En cuanto a celo, era muy celoso de su religión, perseguidor de la iglesia. Es decir, era un religioso no nominal, diríamos hoy en día un religioso pechoño, ¿verdad? Metido en las cosas de la iglesia. En cuanto, podríamos hacer la analogía, ¿verdad?, de nuestra vida antes de recibir a Cristo. No, yo estaba en el coro. No, yo enseñaba, yo discipulaba. Yo hacía muchas cosas. Servía. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. ¿Sabes? No había nada que le pudieran reprender en cuanto a lo que era el cumplimiento de la ley. Pero miren lo que dice el versículo 7 en adelante. Pero cuántas cosas, todas estas cosas que en algún momento y para algunas personas eran importantes, y fíjate, hasta el día de hoy siguen siendo importantes, dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado, ¿qué dice? Como pérdida. Como pérdida. Hay muchas cosas que nosotros quizás en la vida, aún incluso en la vida cristiana, las estimamos como ganancia. Y vivimos, por ejemplo, de las glorias pasadas. No, yo todo esto ya he hecho ya en el Señor. Llevo, yo en lo personal, ¿cuánto? 35 años en el Evangelio. Ya 27 años, en realidad 30 años como pastor. 27 como el pastor de esta iglesia. Pero 3 años más anteriormente como copastor con el misionero. Y uno podría sacar, ¿verdad?, toda la experiencia que uno ha tenido. Pero esas cosas realmente tienen peso en cuanto al amor que debo tener hoy a mi Señor. Pablo podía jactarse de muchas cosas, pero esas cosas, dice, las estimaba como pérdida. Incluso el mismo Señor Jesucristo, para aterrizar a sus discípulos en un momento, les dijo, después de haber hecho todo lo que tenéis que hacer, ¿cómo deben decir? Siervos inútiles somos. Lo que debimos hacer, eso hicimos. Eso hicimos. A veces nosotros pensamos que tenemos muchas cosas de las que gloriarnos, por cosas que hemos vivido o cosas que hemos hecho. Y como lo mencioné hace un momento atrás, vivimos de las glorias pasadas. Pero el día de hoy no tenemos nada. No tenemos nada. Es como la selección chilena, ¿no es cierto? Claro, vivimos de la generación dorada, de las glorias pasadas. Y los que antiguamente, ¿verdad?, más antigua todavía, antiguamente vivían, ¿verdad?, ¿de qué? De la Copa Libertadores, del Ballet Azul, del Mundial del 60 y no sé cuánto. Pero vivir de las glorias pasadas no nos ayuda mucho en el presente, especialmente en las cosas del Señor. En cuanto a las cosas del Señor no nos ayuda, porque el amor de Cristo es cada día. Es día a día. Podemos haber hecho muchas cosas en nuestro pasado y tener quizá un currículum como el del apóstol Pablo, muy nutrido, pero realmente nuestra estima está en lo eterno, en la búsqueda cotidiana del Señor, en el hoy y en lo que el Señor quiere hacer por nosotros.
No porque lleve muchos años en el Señor o porque tenga muchos años de vida, ya has hecho cosas grandes para el Señor. Todavía hay cosas grandes que Dios puede hacer en tu vida. Es que yo he vivido muchos años, pastor, y he hecho muchas cosas. Bueno, pregúntale a Moisés. Cuando recién a los 40 años quiso seguir haciendo cosas del Señor, le dijo, no, eres muy joven. Y lo empezó a usar a los 80. O pregúntale a Caleb. O pregúntale al mismo Abraham. Hombres que en su adultez, en su vejez, fueron usados por Dios. Pregúntale a Noé. Hombres que ya centenarios fueron usados por el Señor. Puede que lleves poco tiempo en los caminos del Señor, pero Dios quiere usarte para su gloria. No estimes las cosas temporales porque son pasajeras. No te aferres a las experiencias que has tenido en el pasado. Busca lo que Dios tiene para ti en el presente y en el futuro. Porque al final estas cosas son de poca estima para un hijo de Dios. Lo más importante no es lo que yo he hecho para el Señor, sino lo que Dios quiere hacer conmigo. Y Dios puede hacer grandes cosas con tu vida. Dios puede hacer grandes cosas con tu ministerio. Dios puede hacer grandes cosas, ¿verdad?, para su gloria usando tu vida. No es lo que hemos hecho, es lo que vamos a hacer, es lo que Dios quiere para nosotros. Pablo tenía estas cosas en poca estima, porque ¿cuál era su deseo? Sigamos la lectura ahí en Filipenses capítulo 3. Quedamos en el versículo 7. Dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las estimado como pérdida por amor de Cristo. Y mire lo que dice, ciertamente aún estimo todas las cosas. Eso incluye todo lo demás, incluyendo hasta lo que él había hecho y lo que relata en el capítulo anterior. Dice, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Esa era su meta, era su ganancia. Él no tenía puestos sus ojos en lo que había hecho en el camino recorrido. ¿Dónde tenía puestos los ojos el apóstol Pablo? Como dice el libro de Hebreos, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Es decir, Pablo tenía puestos sus ojos en la meta. No en el camino recorrido, en la meta, en el futuro. Dice el verso 9, y ser hallado en él no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle. ¿Conocemos realmente a Cristo como Él debe ser conocido? ¿Lo has terminado de conocer? Puede que lleve 50 años en el Evangelio y aún así quizás todavía no le conozca como Él quiere ser conocido. Dice a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase la resurrección de entre los muertos. Y mire lo que dice por favor el versículo 12. No que lo haya alcanzado ya. No sé si quizás tú te crees ya muy crecido, muy maduro, muy experimentado en las cosas del Señor. Pero aquí Pablo nos está dando una bofetada. Dice, no que lo haya alcanzado ya. No es que ya conozco a Cristo como debe ser conocido. No es que ya gané a Cristo, alcancé a Cristo como realmente Él quiere para mí. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, completo. Cristo comenzó una buena obra en nosotros y la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pero tú no estás completo. Nosotros no estamos completos, nos falta aún. Algún día cuando estemos en su presencia, le conoceremos a Él y le veremos a Él cara a cara y seremos como Él, porque le veremos tal como Él es. Dice 1 Juan capítulo 3. Dice, sino que prosigo. Esa palabra prosigo me gusta mucho porque literalmente significa me extiendo hacia adelante. Es como cuando un corredor está por llegar a la meta, ¿ya? Y echa todo su cuerpo hacia adelante para llegar primero. Esa es la idea que presenta aquí el apóstol Pablo. Prosigo a la meta, al premio. ¿Cuál era el premio para el apóstol Pablo? Un conocimiento cada vez más cercano de Cristo.
Dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esa es la actitud afectiva que tenemos hoy en día en nuestro corazón. Extendernos hacia adelante. O sientes que ya sabes todo lo que tienes que saber. Manejas todo lo que tienes que manejar de Cristo en tu vida. Ya tienes el conocimiento completo y absoluto de todo lo que Dios tiene para ti. Si esa es tu actitud, no eres mejor que el apóstol Pablo antes de conocer a Cristo. Eres solo un religioso. Porque la actitud que vemos aquí en el apóstol Pablo es la que nos debería motivar a buscar al Señor cada día como si recién lo estuviéramos conociendo. Así que no estimemos lo temporal. No estimemos lo pasado, sino que extendámonos hacia el Señor, hacia la meta que es el conocimiento más profundo del Señor. Muchas cosas en este mundo, incluso las cosas del servicio cristiano, nos distraen del verdadero propósito de la vida espiritual. ¿Sabes cuál es el verdadero propósito? Está resumido ahí, lo leímos en el versículo 10. Leámoslo una vez más. A fin de conocerle. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Conocer a Cristo resucitado, participar, involucrarnos con Cristo y ser semejantes a Cristo en todo, incluso en nuestra muerte. Pablo incluso anhelaba morir de una manera trágica. ¿Sabes para qué? Para parecerse a Cristo. Él pensaba, imagínate, así como Cristo murió crucificado en una cruz, de manera trágica y dolorosa, así me gustaría morir. Imagínate el grado de enfoque, de afecto que tenía Pablo, de querer sufrir y querer morir como su Señor. Siendo que hoy en día muchos de nosotros como hijos del Señor, lo único que hacemos en nuestras oraciones es pedir por salud, pedir por recuperación, pedir por estar mejor, pedir por estar más tranquilo, pedir por no tener este problema, pedir por salir de esta situación. Y eso muchas veces es lo que más, ¿verdad?, le pedimos al Señor. ¿Notas la diferencia, el contraste del afecto, el anhelo y la actitud que vemos aquí en el apóstol Pablo? ¿Hacia dónde él se estaba extendiendo? ¿Qué es lo que estaba buscando realmente? ¿Qué es lo que estaba amando y qué es lo que estaba estimando? Él estimaba, dice, yo estimo todas las cosas como pérdida, como basura, para ganar a Cristo. Literalmente la palabra ahí original es como estiércol, como algo que no sirve, como algo despreciable incluso, para ganar a Cristo, para conocer de manera más íntima, cercana y personal a Cristo. Mira, si Satanás no puede lograr hundirte en el pecado, si el diablo no puede lograr hacerte caer en el pecado, ¿sabes lo que va a hacer? Te va a dar juguetes. Juguetes para que te distraigas, para que pierdas el tiempo de lo importante en tu vida, que es buscar a Cristo de una manera mucho más real y significativa, de tal manera que Cristo se parezca que tú te parezcas a Cristo. ¿En qué pasas mucho tiempo? Quizás viendo televisión, jugando un juego, con tus amigos, estudiando, trabajando, no lo sé, eso es algo que Dios sabe. Pero ese tiempo lo estás aprovechando bien para buscar al Señor. ¿Estás aprovechando y pasando el tiempo en buscar a Cristo? No améis, no busquéis y no estiméis las cosas de este mundo. Recuerdo años atrás, estando en el equipo de atletismo del colegio, que no lo crean, yo corría los 100 metros planos. Y no era malo, me iba bien. Tanto así que poco antes de una competencia me regalaron, cosa que en ese tiempo era caro, ya no era, aquí a Chile no habían llegado muchos elementos deportivos, me regalaron unas zapatillas de clavos, de estas que son especializadas
para correr los 100 metros planos. Ahí aprendí de que no era simplemente una zapatilla de clavos, porque hay zapatillas de clavos para jugar rugby, hay zapatillas de clavos para hacer salto alto, hay zapatillas de clavos para correr cierta cantidad, y habían específicamente unas por la forma y la cantidad de puntas que tenía, etcétera, etcétera, unas zapatillas que eran para correr los 100 metros planos. El problema es que cuando llegó el día de la competencia, yo estaba tan entretenido con mis zapatillas y saltaba y me movía así, me creía como Usain Bolt, ¿ya? Bueno, en ese tiempo no era Usain Bolt, ya ni me acuerdo quién era el más rápido del mundo en ese tiempo, ¿ya? Pero el problema es que estaba tan distraído, embelesado en mis zapatillas nuevas, ya de 100 metros planos, que perdí la carrera, llegué casi último, por estar preocupado de mis zapatillas. ¿Sabes? A veces Dios nos da bendiciones, y a veces esas bendiciones también pueden ser un estorbo y una distracción si no entendemos que lo más importante es Cristo. Puede que por ahí te compres o te regalen una Biblia nueva y la veas y la cuides, ¿verdad? Y para ti sea importante, pero realmente la lees, la estudias, buscas que esa palabra transforme tu vida. O quizás estás así como yo, ¿verdad? Entretenido en tus zapatillas nuevas, perdiendo una carrera que tienes por delante. Hoy en día hay Biblias de lujo, Biblias que hasta da pena leerlas porque son como tan bonitas que como que da pena rayarlas, ¿estás fijado? Ya da como pena, no quiero rayarla porque es muy bonita. Pero la palabra de Dios tiene que ser algo transformacional, no algo decorativo. La Biblia tiene que transformar tu vida, no simplemente adornarla. Debe ser algo real. Bueno, no seamos como la nación de Israel, que estaba tan distraída en artesonar sus casas, como dice Ageo, y dejó de lado el templo. O no seamos como Noé, ¿verdad?, que después de la gran maravilla del diluvio, habiendo salvado con su familia, llegó a tierra y edificó una viña para distraerse en el alcohol. No seamos como Lot, que en vez de estar con la bendición, prefirió alejarse de Abraham y buscar los campos más verdes, ¿no es cierto?, hasta llegar a Sodoma y Gomorra, perdiendo no solo su testimonio, sino también perdiendo su familia. No seamos, ¿verdad?, como la mujer de Lot, que cuando estaba siendo rescatada, miró hacia atrás, no por nostalgia, sino que por amor a las cosas del mundo en el que ella vivía, porque realmente tenía su estima en las cosas de esta tierra, y porque buscaba lo terrenal y no lo eterno, y al finalmente terminó convertida en una estatua de sal. ¿Recuerdan la historia? No seamos como Demas, o como los demás, ¿ya? Vamos a terminar con esto. Colosenses capítulo 4. Estamos ahí cerca. Colosenses capítulo 4, el versículo 14. Dice: os saluda Lucas, el médico amado. Aquí Pablo se está despidiendo de la iglesia y está mandando saludos, ¿verdad? Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Esto es aproximadamente el año 60 después de Cristo, ya cuando Pablo está escribiendo esta epístola. Vayamos a Filemón 24. Filemón 24. Está antes del libro de Hebreos, por si no lo encuentras. Está después de Tito. Y Tito está después de 2 de Timoteo. Y 2 de Timoteo está después de 1 de Timoteo, por si te cuesta encontrarlo. Y antes de Hebreos está Filemón. Filemón 24 dice: Marcos, también se está despidiendo el apóstol Pablo, ¿no es cierto?, y mandando saludos. Marcos, Aristarco, dice Demas y Lucas. Y mira cómo los menciona. Filemón y Colosas fue escrito más o menos en el mismo tiempo, el año 60 después de Cristo. Los menciona como mis colaboradores. Pero 4 años después, vayamos a 2 de Timoteo capítulo 4. Porque esto ocurrió 4 años después. Pasaron 4 años desde que Demas, entre otros, fue nombrado uno de los colaboradores de Pablo. Pero en 2 Timoteo 4:10, miren lo que dice.
Bueno, voy a leer para que tengamos la idea, ¿verdad? El versículo 6 en adelante. Pablo aquí ya está por morir, él sabe que va a morir. Dice, porque ya estoy para ser sacrificado. Él sabía que iba a morir o a espada o decapitado. Estaba en la corte romana, estaba preso en Roma y sabía que iba a morir. Dios ya le había dicho que iba a morir y él estaba contento. Porque para él el morir era ganancia, ¿no es cierto? El vivir es Cristo y el morir era ganancia. ¿Y él cómo quería morir? ¿Te acuerdas? Con sacrificio, con dolor, como su Señor. Así que ya sabía que iba a morir. Por eso dice, porque yo estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. O sea, ya me queda poquito, estoy viviendo los descuentos solamente. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también, dice, a todos los que aman su venida. Y luego le dice, aquí estaba escribiendo Pablo a Timoteo, procura venir pronto a verme. Timoteo no estaba ahí a su lado porque Timoteo estaba haciendo la obra del Señor. Eso es lo que hacen los siervos del Señor, haciendo la obra del Señor. Dice, porque Demas, dice, procura venir pronto a verme. Timoteo estaba haciendo la obra del Señor, así que Pablo se sentía solito. Porque dice el verso 10, porque Demas, el porque, acuérdate que implica una razón. O sea, como Timoteo no podía venir, y Timoteo era su hijo en la fe, y quizás se sentía un poquito solo, el apóstol Pablo, dice, porque Demas, que quizás antes era cercano, era un colaborador, me ha desamparado. Me ha dejado a un lado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica, Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Marcos fue otro personaje que partió mal, porque cuando partió en el primer viaje misionero con Pablo, llegando a Panfilia, ya quizás de ahí viene la palabra Pánfilo, lo abandonó. De Pánfilo. Hay varios hermanos así, ¿verdad? Que a mitad de camino abandonan. Pero Juan Marcos partió así, partió mal, pero terminó bien. Porque después Pablo le dice, tráete a Marcos porque me es útil para el ministerio. Su tío, Bernabé, lo restauró, lo discipuló y llegó a ser útil en el ministerio. Pero Demas fue al revés. ¿Te fijas? Demas partió bien. Fue considerado entre los discípulos del Señor, después fue considerado un colaborador, pero al final, ¿qué dice? Amó el mundo y desamparó al apóstol Pablo. No es cómo vivamos, es cómo terminemos. Y si terminamos en una búsqueda constante y permanente del Señor para su gloria, eso es lo que Dios quiere y espera de nosotros. No amemos, no busquemos y no estimemos las cosas temporales de este mundo. Busquemos al Señor, amemos al Señor y estimemos antes que cualquier otra cosa las cosas de Dios y su palabra. Y de esa manera extendámonos, procuremos ser como Cristo y que la palabra del Señor se haga carne en nuestra vida.